salmos, Padre bendito, es una bendición muy grande. Gracias por la vida de cada uno de los que llegaron a esta cita y queremos con todo el corazón ponernos en tus manos, Padre, para que prepares nuestro entendimiento, para nos dé sabiduría, para poder comprender la palabra, Señor, y poder ser edificados con ella. Padre, me pongo en tus manos también yo para que uses mis labios, uses mis pensamientos, Padre, y permitas que todo lo que el día de hoy vas a hablar, Señor, sea por inspiración de tu bendito Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Se pueden sentar, sí. Quiero ir trayendo aquí. Quiero compartir con ustedes una palabra que esta enseñanza hace meses Dios me la dio. Hace meses que... ¿Mande? No, ahorita ya lo calé, me vine temprano. Ya puse todo, ahorita, yo digo que ya está. Ahorita va a aprender. Por fe. Ahí va. Muy bien. Hace meses estaba yo estudiando en la Biblia y me gusta meterme a fondo cuando leo algo en algún pasaje que ya leí. Me gustan mucho los salmos, por cierto. Y dije, voy a escribirla y cuando llegue el tiempo y cuando Dios me diga la comparto. Y vamos a leer el Salmo 23. ¿Me acompañan a leer el Salmo 23? Y quien se lo sepa de memoria, pues lo recita. Un salmo muy bonito. Ya les he dicho que el Salmo 23 y el 21 no lo debemos de saber de memoria, ¿verdad? Muy bien. Póngase de pie, por favor, para poder recitar este salmo. Lo vamos a recitar, así es de que suba la voz, ponga un tono alto en la voz y vamos a recitar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y esto que sigue, grábese. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, ¿qué dice? Moraré por largos días. Amén. Pueden sentarse. Lo recitamos todo, pero yo me quiero enfocar en esta tarde en un versículo en especial que es el 23:4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y como les decía, aquella tarde que estaba leyendo el Salmo 23, siempre lo leo y siempre Dios me enseña algo diferente. Me paré en este versículo 23:4 y empecé a investigar acerca del valle de sombra de muerte. ¿Qué era? Y ahora que tenemos las redes sociales ahí a la mano, que tenemos bien mucha información en la internet, pues me puse a ver qué era el valle de sombra de muerte, porque muchas veces que yo leí este salmo, yo sí entendía que el valle de sombra de muerte, hablando espiritualmente y para la vida de los cristianos, son situaciones, son temporadas que a veces nosotros pasamos llenas de dificultades, llenas de situaciones difíciles que, aunque sabemos que tenemos que seguir avanzando, es difícil, nos cansamos, muchas veces nos asustan las circunstancias que estamos pasando, nos ponen pensativos, a veces nos hacen dudar si regresarnos o seguir avanzando y pasar todo este valle. Y esa tarde que estaba estudiando me puse a investigar y resulta que me encontré que este valle literalmente existe y existió. Y lo que representó para el salmista, ¿ustedes saben quién hizo el Salmo 23? ¿Quién lo escribió? ¿Quién fue?
el rey David, efectivamente fue el rey David. ¿Y el rey David cuál era su oficio? ¿Cuál era el oficio del rey David? ¿Qué era? No, antes de el ya ser rey no es un oficio, hermanos, era pastor de ovejas, así es, era pastor de ovejas. Y él hizo este salmo. El rey David desde niño, dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, yo aquí le puse separadores para no tardarme, 17, 34 a 35 dice la palabra de Dios: David respondió a Saúl: tu siervo es pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo, dice la palabra de Dios, y tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y dice que le levantaba contra mí y yo le echaba mano. Y bueno, ahí si le siguen leyendo dice que destrozaba los osos y los leones y todos los depredadores y los, canto no es un coyote, un lobo que llegaba ahí a las ovejas. Cuando el rey David escribió este Salmo 23, el rey David sabía todos los peligros que pasaban las ovejas. Él sabía cuánto el pastor amaba a sus ovejas y las diferentes formas que el pastor tenía para cuidarlas, para alimentarlas. Incluso muchos pastores hasta exponían su vida por una oveja. Iban hasta donde estaban perdidas o cuando estaban en peligro de muerte. El pastor siempre buscaba la manera de traer las ovejas al redil y llevarlas a pastar de manera segura. Entonces, si el rey David escribió este Salmo 23, lo hizo con todo el entendimiento, porque a él le enseñaron que así como los pastores y él como pastor experimentó un amor y una relación muy especial con las ovejas del rebaño de su padre, porque esas ovejas no eran de él, esas ovejas eran de su padre y él tenía la responsabilidad de cuidarlas. Él entendió que así de igual manera Dios amaba a las ovejas, o sea, el pueblo de Israel las consideraba como un rebaño muy especial, ¿verdad? Entonces, cuando el rey David escribe este salmo, lo escribe entendiendo literalmente la forma en cómo Dios consideraba al pueblo de Israel y ahora a nosotros también como pueblo adoptivo, ¿verdad? Como ese pueblo gentil que somos, pero que Dios no hace. Dice que Dios no hace acepción de personas, ya sea que Dios no ve si somos de gentiles o si somos judíos por nacimiento, hebreos, no, a Dios nos ama a todos por igual. Y el rey David, cuando escribe este Salmo 23, hace una comparación bien hermosa acerca de cómo el Padre ama a cada uno de nosotros, comparándonos con ovejas como parte del rebaño y él obviamente como el buen pastor, en este caso Jesús que está a cargo de las ovejas de su Padre, ¿verdad? Y quiero hablarles de este valle entonces, el valle de sombra de muerte. Quiero hablarles un poquito antes de la historia de este valle, que se dice que este valle existe hasta el día de hoy y existió en los tiempos antiguos como un camino que se tenía que pasar obligatoriamente por lo menos una vez al año. Los pastores tenían que pasar este valle que le llamaban el valle de sombra de muerte, porque era un valle muy peligroso, pero era un paso obligatorio, porque en ciertas temporadas del año los pastores pues llevaban a los rebaños a comer agua a tomar agua y comer pasto fresco en diferentes lugares de Jordania, de lo que hoy es Jerusalén, dentro del estado de Israel. Entonces ellos tenían que ir siguiendo los pastos verdes y tenían en la Biblia si usted lo lee se va a dar cuenta que los pastores tenían que irse con las ovejas fuera de su casa hasta por meses para ir siguiendo los pastos verdes, las aguas frescas, y dormían con ellas y las cuidaban, las pastoreaban y se estaban moviendo constantemente. Entonces, por lo menos una vez al año, los pastores tenían que pasar ese valle de sombra de muerte para poder llevar al otro lado a las ovejas y a lo largo del valle a pastarlas, ¿sí? Y vamos a ver qué características tenía este valle
de sombra de muerte. Yo les puse ese mapa porque soy maestra, entonces yo siempre les explico con manzanitas las lecciones, ¿eh? No alcanza a salir completo el mapa, pero este valle donde se encuentra ahí donde está esta flechita anaranjada. Aquí se encuentra exactamente Israel, y ahí en el interior de Israel está hasta el día de hoy el valle de sombra de muerte. Está entre Jericó y el camino que lleva al Mar Muerto, donde se cree que pasó la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Que fue asaltado porque dicen que por ahí era un camino muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque estaba el valle de sombra de muerte. Entonces, ahí se cree que pasó esta historia donde lo golpearon, al judío, era un judío, lo golpearon y pasaron muchos y no lo levantaron, y hasta que pasa el buen samaritano, pero esa es otra historia, ¿verdad? Ahí se cree que pasó esa historia. Y este valle de sombra de muerte hoy en día se le conoce como Wadi, que en árabe quiere decir desierto de Judea. Prácticamente era un valle en medio de un desierto, y esa es una imagen real del desierto de Judea. Y una parte de lo que es el valle de sombra de muerte es cierto, era un valle porque tenía pastos y agua fresca para las ovejas, pero aún así, siendo un valle y rico en comida para las ovejas, era un lugar muy peligroso. Y si tú atravesabas ese valle como pastor, sabías que el trayecto valía la pena, porque al final iba a haber agua fresca para los rebaños, iba a haber pasto verde para los rebaños, y entonces iban a salvar el ciclo reproductivo de las ovejas, porque hasta pasando el valle había pastos verdes, porque ya se habían agotado del otro lado de Jericó. Entonces tenían que atravesar este valle, y prácticamente estaba en medio del desierto. Ahora le llaman así se le sigue conociendo como el desierto de Judea. Y este valle era un lugar que tenía un estrecho que se tenía que pasar. En algunas ocasiones este estrecho medía hasta entre 3 y 2 metros. Y había lugares donde estaba el sendero ancho, pero había 7,5 kilómetros que recorrer, y dentro de esos 7,5 kilómetros te podías encontrar con pasadizos donde se iba haciendo tan estrecho que llegaba un momento donde solo podía pasar a la vez nada más 1 o 2 ovejas, y era imposible regresarse porque el rebaño no podía dar vuelta. Solo tenían que caminar en una dirección. Entonces no había una ley que dijera, un reglamento que dijera quiénes iban y quiénes venían, pero entre los pastores llegaron a un acuerdo. Aparte de ser un lugar estrecho y de que los muros, en algunas partes de esos 7,5 kilómetros aproximadamente, los muros llegaban a medir hasta 500 metros de alto, 100 y tantos de alto, y hasta que ya una vez pasado se convertía en un sendero. Pero el calor era tan fuerte que el valle de sombra de muerte no se podía pasar durante el día, porque el calor era abrasador. Entonces entre los pastores llegaron a un acuerdo que solamente lo iban a transitar o muy temprano en el alba o por la tarde, ya casi al caer la noche. Y ellos se ponían de acuerdo si por la mañana solo se transitaba hacia una dirección, y de cierta hora en adelante solo podían venir rebaños de regreso, porque si los rebaños se encontraban era imposible que las ovejas se pasaran de manera ordenada. Y no nada más eso, hermanos. Este valle en el trayecto se convertía en un lugar, aparte de ser 7,5 kilómetros largos entre el sol, entre estos cañones que se convertían en algo muy caliente como hornos, tenía hendiduras o tenía pozos donde las ovejas podían caer, y como había lugares tan estrechos, a veces el pastor no podía ir así literal con las manos a sacarlos. Entonces el pastor siempre llevaba el cayado, es decir, esa vara en forma de bastón, para que cuando una oveja cayera en una de las hendiduras o
había también unos pasadizos donde había unos riscos hacia un lado y hacia el otro, si las ovejas resbalaban, entonces el pastor con el cayado las agarraba del cuello y las levantaba y las volvía a poner otra vez sobre el camino. Aparte, en ese trayecto pues había muchos depredadores, a veces querían emboscar a los rebaños, lobos, coyotes, más depredadores que querían atacar las ovejas, muchas veces los iban siguiendo y el pastor siempre tenía que ir guiando a las ovejas, Entonces, este valle de sombra de muerte existió y hoy en día es un lugar turístico donde se hace senderismo. Ya se puede transitar porque, bueno, ya hay ropa adecuada para ir, hay transporte que los llevan hasta allá, con GPS, con personas ahí al pendiente si alguien tiene un accidente o algo. Pero en los tiempos antiguos el único medio para poder transitar ese valle de sombra de muerte era el pastor, porque el pastor lo conocía el valle perfectamente bien, porque lo atravesaba continuamente con las ovejas. Y luego aparte, considerando que las ovejas siempre se han considerado animales un poco torpes, todos los animales tienen un mecanismo de defensa natural que lo activan ante alguna situación de peligro, o corren rápido, son veloces, tienen garras, tienen dientes, tienen camuflaje, tienen púas, o pueden desprender alguna reacción química en forma de líquido, de gas y algo y ahuyentar a los depredadores. Pero las ovejas son uno de los seres vivos, de los pocos seres vivos que no tienen ningún mecanismo de defensa. Dependen 100% y absolutamente de quien las cuida. En los tiempos antiguos, el pastor era quien movía grandes cantidades de ovejas en un rebaño y todas estaban bajo su cuidado. Y como era un oficio que demandaba las 24 horas del día, el pastor llegaba a tener una conexión tan especial con las ovejas que dice la palabra de Dios que llegaban a conocer su voz y le obedecían, ¿verdad? Bueno, pues en este contexto que les estoy explicando, el Valle de Sombra de Muerte era un lugar que el rey David, por supuesto, conoció, transitó, y que como él dimensionó el peligro que había al cruzarlo y que todo lo que implicaba llegar bien hasta el otro lado del valle, bueno, pues él dijo, así como yo, como pastor de ovejas, David, el niño que fue en su momento como pastorcito, dijo, así como yo llegué a arriesgar mi vida en ese valle de sombra de muerte por mis ovejas, así como yo me preocupé por conseguir comida durante todo el año y tener que transitar ese camino tan peligroso, y yo decir, voy a llevar a mis ovejas y las voy a llevar a su destino sanas y salvas, porque él sentía un amor pues desmedido por esas ovejas, y aparte porque el padre le iba a pedir cuentas por esas ovejas. Entonces él se aseguraba de pasar ese valle de sombra de muerte, y cuando él, por inspiración del Espíritu Santo, escribe el Salmo 23, nos deja una parte de la palabra muy en claro de quiénes somos nosotros como ovejas para nuestro Padre. Amén. Y el Salmo 23 pues inicia diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esto quiere decir que tú y yo no debemos para nada tener duda de que en nuestro caminar con Dios, en nuestro caminar con Jesús, pues no todo van a ser caminos llenos de prados y lomas verdes y aguas ahí al paso, y que el pastor no nos va a dar todo en la mano y que el pastor nos va a dar todo fácilmente, como muchos creen que dice que nos va a caer todo así literal del cielo como le cayó a Israel. Sí, pero nosotros no somos Israel, ¿verdad? Que le cayeron maná, codornices y les brotaba agua de las peñas en el desierto. Pero nosotros tenemos un medio por el cual nos mantenemos confiados y en que Dios nos va a proveer de todo lo que necesitamos, y ese es el escudo de nuestra fe, con el que nosotros podemos activar todo lo que Dios tiene para nosotros y podemos resistir todo ese trayecto de camino hacia esos pastos verdes y esas aguas frescas, ¿verdad? Entonces el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará.
Decía Gaby hace rato, a veces no podemos verlo así con nuestros ojos literal, lo que necesitamos en ese momento o la ayuda que necesitamos en ese momento. Pero si nosotros tenemos nuestra mirada y nuestra confianza puesta en Dios, sabemos que la ayuda va a llegar en el momento que tiene que llegar y de la manera que tiene que llegar. Muchas veces Dios no nos va a poder ir cargando en sus manos, no nos va a poder abrir el camino que no tenga espinas y que esté limpio, porque es necesario atravesar ese valle de sombra de muerte, porque después de ese valle de sombra de muerte están los pastos ahí verdes, están las aguas frescas. Pero muchas veces yo he dicho, y al final quiero leerles algo que escribí en estos días que yo me pongo melancólica y me subo, que dice: el peor momento que me lleva al mejor de los momentos, ¿verdad? A veces ese valle representa la peor de nuestra temporada, el peor de nuestros momentos, y muchos, así como los lobos que veían a ese rebaño con su pastor transitar ese valle, que los acechaban, los perseguían, los querían emboscar, se reían, ya se los saboreaban, ya veía una oveja dándole la mordida, pero el pastor con el callado a tiempo se la quitaba. Así muchas veces nosotros vamos a tener a nuestro lado angustiadores, vamos a tener personas que se van a burlar de nosotros, vamos a tener personas que nos van a juzgar, nos van a criticar, nos van a lastimar, incluso nos van a hacer tropezar y casi vamos a caer en estas hendiduras, pero a su tiempo el pastor, si nosotros nos mantenemos dentro de ese rebaño, el pastor con su callado rápido al tiempo va a llegar, nos va a agarrar de aquí y nos va a levantar, ¿verdad? Entonces continúa diciendo el Salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos, dice, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Pero el Salmo 23 no nos dice así claramente qué es lo que tenemos que hacer para que el pastor nos lleve hasta esos valles y colinas de pasto verde, hasta que habla en el siguiente versículo y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y yo ahora entiendo qué es ese valle de sombra de muerte. Es el paso obligado para una mejor temporada. Es el paso obligado para aguas frescas. Es el paso obligado para comida que nos va a nutrir, que nos va a fortalecer y que nos va a volver a levantarnos a hacer el recorrido. Y la historia ahí no acaba, porque dice la palabra de Dios que los rebaños tenían que volver otra vez a donde el pastor pertenecía y nuevamente preparar el rebaño para volver a transitarlo. Hermano, yo no sé cuántos valles de sombra de muerte has atravesado, pero no va a ser el último. Quizás te faltan más valles de sombra de muerte, porque ese valle se recorría de ida y de vuelta, y los peligros eran exactamente los mismos. ¿A poco Dios no nos lleva a diferentes destinos a lo largo de nuestra vida? Muchas veces nos lleva de un lugar a otro y creemos que ahí ya vamos a estar, que todo va a estar bien, y Dios nos dice: va vuelta otra vez de para atrás, a pasar y a transitar ese valle de sombras de muerte. En ese valle de sombras de muerte muchas veces los pastores se encontraban con los depredadores. Otras veces se encontraban con que el clima era todavía más hostil que la primera vez que lo habían pasado. Resulta que en ese año la calor era tan fuerte que tenían que apresurar el paso de las ovejas para poder llegar al agua fresca del otro lado. Entonces nosotros pues somos como ovejas transitando de un lugar a otro junto con el pastor. Va a haber temporadas que vamos a estar pastando, nos van a apacentar y todo va a estar tranquilo. No voy a decir el nombre de una hermana que una vez se me quedó tan grabado aquí, que me dijo: en mi vida todo está tan bien, Dios me está bendiciendo tanto, soy tan feliz que tengo miedo, porque sé que no tarda en pasar algo. Y yo la escuché y dije: ¿cómo? Sí, está todo tan bien que se me enchina, hermana, y se me enchina la piel, porque casi siento que el cochino diablo ahí está ya preparando algo, y
cualquier rato voy a estar en una situación, y yo ahora que la recuerdo, digo, atravesando nuevamente ese valle de sombra de muerte. Y a los meses, ¡pum! Y la hermana ya no está aquí. Y pasaron unas situaciones, y cuando ella estaba atravesando eso, yo me hubiera gustado acercarme y decirle esta palabra, pero yo no la había entendido, todavía no la había estudiado, y ahora me acuerdo de ella, digo, era que se aproximaba hacia ese valle de sombra, porque ya había estado un tiempo pastando, Dios ya la tenía ahí, y le estaba diciendo Dios, como le dijo Elías, ¿no? Come, levántate y sigue, porque largo camino te espera. Y la vida con Dios es así, hermanos, son momentos. Hay días que vamos a estar descansando, apacentándonos las aguas frescas, los collados rebosantes de verde tierno, verde fresco, con lo que necesitamos. Y vamos a sentirnos ahí tan a gusto, pero va a llegar el momento en que Dios te va a decir, vámonos, porque la comida aquí ya se terminó, el pasto aquí ya no está fresco. Si tú sigues comiendo de ese pasto, si tú sigues viviendo de esa agua estancada, te vas a enfermar. Y entonces el pastor, en contra de la voluntad del rebaño, incluso en contra de su propia voluntad, porque sabía lo que el pastor le esperaba al mover el rebaño, nuevamente desveladas, caminatas, peleas como el rey David. Tú peleas con leones, ya no eran lobos, con leones, dice que los agarraba y los desbarataba. También el pastor sabía lo que le esperaba, ¿verdad? Entonces yo esta palabra te la quiero dar a ti para que te animes y decirte, ser cristiano no es cierto, nos lo han dicho muchas veces, no está todo color de rosa, pero hay buenas temporadas. Y disfrutemos de esas buenas temporadas cuando las finanzas están muy bien, cuando la armonía familiar va todo. Hay que disfrutemos los cumpleaños, disfrutemos las comidas. Si tenemos tiempo hay que ir, si tenemos la oportunidad, vayamos a esa salida, vayamos al cine, vayamos a convivir. Cuando las temporadas son buenas, cómprate una buena playera, ¿por qué no? Te lo mereces. Cómprate unos buenos zapatos, cómprate una buena comida, porque si estás pasando una buena temporada, porque ya pasaste el valle de sombra y muerte, pero prepárate y disfruta al máximo, porque va a venir una temporada donde tienes que regresar y transitar otra vez por el desierto de Judea, ¿sí? Y acuérdate, va a haber lobos, va a haber calor, te vas a fatigar. Y algo muy interesante con respecto a las ovejas, lo que les pasaba en su transitar por ese valle era que las ovejas, yo no sé si ustedes sepan, pero algo que tienen que cuidar los pastores o los que crían ovejas es que tienen que cuidar que no se estresen. Y peor aún, que no se estresen a causa del calor, porque el estrés por calor a las ovejas les trae muchas consecuencias en su metabolismo. Por mencionar algunos, una oveja estresada hembra, su ciclo hormonal, y las mujeres sabemos de las hormonas, eso no nos vuelve locas, las hormonas no tenemos a veces control sobre las hormonas, pero su ciclo hormonal se altera, y entonces una oveja estresada por calor o estresada porque se siente temerosa, miedosa, esa oveja deja de ovular como realmente se necesita para que se pueda parear y pueda reproducirse y el rebaño crezca. Si está estresada y logra parearse, el feto puede venir con muchas malformaciones y lo puede. En mi casa me acuerdo que decían a los animales malparen, ¿verdad? Nosotros decimos abortan, pero no termina el ciclo reproductivo. Entonces, también en el caso de que esté lactando la oveja, deja de producir leche y no cría bien a los, ¿cómo se le llama a los hijos de las ovejas? Pues a las ovejitas, vamos a decir, sí, a las ovejitas. La leche no es nutritiva, no viene tan engordada, y entonces también se le corta antes de tiempo, y entonces el rebaño no va a ser un rebaño como se esperaba en cuanto a calidad. La carne, si se va a consumir la lana o la carne, también tiene efecto sobre la calidad de la lana y la calidad de la carne. Con respecto al macho, el macho produce menos
espermatozoide y entonces se va a parear, pero no va a tener el mismo rendimiento reproductivo dentro del rebaño los machos, y también van a ser espermas de baja calidad. Tanto el estrés como la escasez de agua fresca y la escasez de hierba fresca, ese efecto causa sobre las ovejas y los del rebaño. Entonces el pastor no nada más era mover por mover el rebaño, allá está el agua y allá está el pasto, no, tenía que hacer sentir a las ovejas seguras, cuidadas y bien, manden. Son los corderitos, sí, pues los corderitos. Bueno, hermanos, pues es que no lo sé todo, ¿verdad? Pero me entendieron, ¿verdad? Amén. Pues es que diario aprendemos cosas nuevas. Bueno, entonces, por eso el Salmo 23 dice que nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar. No cualquier pasto, porque el pastor en su transitar ahí que llevaba a las ovejas por ese valle de sombra de muerte, podría haber pasto ahí y decir, aquí me quedo, ¿para qué paso al otro lado? Pero no eran los delicados pastos donde tenía que descansar el rebaño. Los delicados pastos estaban después del delicado valle que tenían que atravesar. Entonces, allá también estaba el agua fresca, donde el pastor iba a bajarle el estrés a las ovejas para que empezaran su ciclo reproductivo. Quizás las ovejas tenían que reproducirse del otro lado del valle, donde estuvieran relajadas, ¿verdad? Y luego ya regresar con los corderitos por ese valle de sombra de muerte. Y yo te voy a decir algo, quizás muchas ovejas en su paso iban, algunas ya cargadas, otras se iban a parear allá del otro lado del valle, y a su regreso iban a traer crías, corderitos. Incluso las mismas ovejas en su recorrido se familiarizaban con ese valle y entonces también protegían a los más pequeños del rebaño. Yo te pregunto, ¿tú y yo estamos en esa condición? Cuando alguien de nuestro rebaño está pasando por ese valle de sombra de muerte, ¿lo protegemos? ¿Le abrimos ahí también como ovejas? Y yo digo, entonces no somos tan torpes. Algo debemos de aprender junto con el buen pastor. Entonces, ¿van entendiendo la razón del sentido de este salmo tan bonito? Y luego continúa diciendo que aunque ande en valle de sombra de muerte, las ovejas dicen, no temeré mal alguno. No se vale estresarse, no se vale angustiarse, porque vamos a malparir. ¿Sí? Porque nuestra carne no va a ser buena. El único que nos va a ganar, porque ese agarra de todo, es el lobo. Yo pienso que el lobo no se fija si está la carne vieja, huele mala. El lobo quiere oveja, como sea, ¿ya? Pero el pastor quiere la mejor carne selecta, la mejor lana. ¿O no? ¿Se quiere sentir orgulloso del rebaño? Entonces dice ahí que aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, yo no temeré mal alguno. Hoy en día, díganme, ¿qué tantas enfermedades causa el estrés? Yo les puedo dar, yo soy un ejemplo vivo de lo que el estrés puede causar en una persona. Alergias, asma, depresión, bueno, insomnio. Y ahí está mi esposo, ¿no? Es mi testigo fiel. En tiempo atrás, bueno, así me fue, era estrés. Incluso puede producir cáncer, gastritis, artritis, y todo lo que a usted se le ocurra, el estrés lo puede desencadenar. ¿Y cómo nos quiere el buen pastor? ¿Cómo nos quiere? Aunque andemos en el valle de sombra que traigamos el último peso en la cartera, aunque digan que eso no se va a quitar, pastora, que esa llaga no te va a dejar caminar, usted siga caminando por ese valle de sombras de muerte, porque en su momento el pastor va a llegar con el aceite, lo va a derramar sobre usted y usted va a sanar. El mismo Salmo 23 dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y
infundirán aliento. Estarás a punto de irte a ese resbaladero, esa hendidura, pero en su tiempo el pastor dice, con el callado te va a decir, mía eres tú, véngase a seguirme. ¿Sí? Y luego dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento y aderezas mesa delante de mí en presencia ¿de quién? De mis angustiadores. ¿Quién creía que bueno, los depredadores estaban a los lados de ese sendero, dice, pero ahí el pastor honraba las ovejas, porque cuando llegaban del otro lado, dice que la mesa estaba, ¿qué? Para ellas, servida. ¿Sí? Aderezas mesa delante de mí en presencia de tus angustiadores. Quiere decir que tus amigos, esos lobos, esos leones, desde las alturas allá te van a ver comer pasto fresco. Ahí agua fresca y el Señor va a aderezar la mesa delante de tus enemigos, y tus enemigos solamente van a crujir los dientes de coraje. Yo les leía el domingo a los varones varios versículos donde decía que si nosotros en Proverbios dice permanecemos en la ley, en la palabra de Jehová, dice que nuestros enemigos hasta van a rechinar los dientes, porque el Señor nos va a honrar siempre, nos va a levantar. Sí, los otros nos van a ver engordar. No, o sea, algunos literal, si vamos a engordar, ¿verdad? Yo estoy hablando espiritualmente. Nos van a ver prosperar y ellos van a decir, ¿esto por qué? Pues porque el Señor dice que va a aderezar esa mesa ahí en presencia de nuestros angustiadores. Pues sí, aquí en la vida real, yo les decía, en la vida real, pues sí, se van a reír, nos van a decir tontos, tontas, nos van a decir que ahí no, que acá, que esto y aquello, pero al final del camino vamos a estar en una mesa, no comiendo pasto como las ovejas, pero la palabra de Dios en Mateo dice que va a llegar el momento en que el pastor, ¿qué va a hacer el pastor? Déjenme leerles. Dice en Mateo 25, 34, del 31 al 34, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, encontrará, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas ¿de qué? De los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a nosotros, ¿sí? Les dirá, venid, dice, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en el reino sabemos que va a haber un gran banquete, ¿verdad? Y una mesa que se nos va a aderezar. Y a nuestros angustiadores dice en el 46, pero dice, ellos irán estos al castigo eterno y los justos, perdón, a la vida eterna. Amén. Y para concluir, pastor, lo que yo le decía, dice ya en los últimos versículos, dice que Él unge a nuestra cabeza con aceite. Y ustedes saben, las ovejas para que se ungían, ¿no? Con aceite. Era para que muchas veces cuando la oveja caía herida o enferma, muchas de las heridas, el pastor derramaba aceite en esas heridas para que los insectos o para que animales o alguna fuente de infección no entrara a esa herida y esa oveja sanara más rápida. Le ungía la cabeza, le ungía incluso las fosas nasales, porque a veces había moscas que podían depositar gusanos en esas fosas y engusanar las fosas nasales o los oídos de las ovejas, porque ellas no tienen una colita para hacerle así como le hace la vaca o la manita como le hace el perro cuando se rasca y se quita. La oveja no. Entonces, ese aceite va a ser derramado en cada uno de nosotros y va a sanar desde una llaga, va a
pastora nos sana desde una herida así literal, abierta, en que nos hicimos en un accidente, y nos sana las enfermedades más internas del alma, la amargura, la depresión, la falta de perdón, la soledad, el enojo, la ira. Yo no sé qué tengamos tanto adentro enfermo que necesita ser sanado, pero nos sana todo eso. Y al final, si nosotros pasamos así como se ve, vean cómo van formaditas, ¿ya las vieron? Vean cómo van confiadas, cómo van en ese valle de sombras oscuro, un lugar oscuro. Van confiadas que nada va a venir enfrente de ellas, porque el pastor ya pactó con nosotros que nada les va a estorbar en su recorrido. Van relajaditas, sin estrés, sin calor, y ella sabía, las ovejas, que en unos kilómetros más después de esos 7.5 estaba lo que el pastor ya les tenía preparado. Entonces, yo no sé en qué kilómetro vayas tú y vaya yo, pero cuando vayamos y regresemos, dice que el Señor nos va a apartar a las ovejas y va a apartar a los cabritos. ¿Sí? No sé cuántos valles tengamos que recorrer, hermanos, pero la palabra de hoy es que yo te quiero alentar a seguir adelante, porque tú y yo, sabes que pertenecemos a un pastor que es el buen pastor, es el dueño de nosotros, porque en los tiempos antiguos, y quiero acabar con esto, cerrar con esto, en los tiempos antiguos había dos clases de pastores. Los pastores que eran dueños de su rebaño, o como en el caso de David, que no eran exactamente de él, pero eran de su padre, y era el patrimonio de su padre, y ese patrimonio un día va a ser de David también, así que tenía que cuidarlo como si fuera de él. Entonces, esas ovejas que David cuidaba eran suyas, patrimonio de su familia. Él era el buen pastor. ¿Por qué? Porque si una oveja estaba en peligro, él daba casi la vida por esa oveja, porque era de su padre. Pero había otros pastores que, como tenían poquitas ovejas, poco rebaño, se contrataban como pastores para cuidar las ovejas de otros que a su vez no tenían el tiempo de cuidar las ovejas. Entonces, esas ovejas las cuidaba un pastor que era, como quien dice, asalariado, dice la palabra de Dios en Juan 10. Asalariado quiere decir que le pagaban por ir a llevar, a apacentar a esas ovejas y cuidarlas. Y en el valle de sombra de muerte, cuando llegaban y entraban ahí, el buen pastor ese que daba todo por llevar a todas las ovejas. 99 no, ¿verdad? ¿Dice cuántas? 100 de 100. Pero el asalariado, y ahorita vamos a leer, cuando llegaba el momento de atravesar el valle, vea lo que hacían. Dice aquí, Juan 10, 11, 16, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, decía Jesús. Les dijo a los apóstoles: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, y de quien no son propias las ovejas, ven venir el lobo y las deja. Dice, les deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. ¿Y sabe por qué? Porque no son de él. A él le importa poco si se levantan las 100 que atravesaba por ese valle y llegaba a 80, no importaba, no eran de él. ¿Sabe qué dice? Ay, descuéntamelas. Descuéntamelas. Pero el buen pastor sabía que si se le dispersaban dos, esas dos iban a caer 4, 8, 12, 16 y representaban en un futuro una cantidad grande. Era su patrimonio. Y dice, así que el asalariado huye porque es asalariado, o sea, le pagan y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, o sea, las de él, porque en ese tiempo el pastor muchas veces dentro de su rebaño pastoreaba a las de otro, pero obviamente ¿a quién le iba a poner atención el buen pastor? A las suyas, ¿sí? Y dice, así como el Padre me conoce y yo
conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, dice, que no son de este redil, pero también aquellas debo de traer, y oirán mi voz y harán un rebaño y un solo pastor. Amén. Tengamos mucho cuidado cuando transitemos ese desierto. Ese es el desierto de Judea prácticamente, y lleguemos a ese valle. ¿Quién vamos nosotros? Enseñémosles a atravesar ese valle. Dile, mira, yo ya pasé, aguanta, resiste. A donde vamos falta poco y es hermoso. Sí, resiste. Yo ya fui, no va a pasar nada, no vas a morir. Ni de hambre ni de sed. El depredador no va a llegar, solo nos puede ver, no puede llegar. Aquí va el pastor. ¿Amén? Y yo quiero terminar con esa imagen. ¿Sí? Y acuérdese de esta enseñanza cuando vuelva a leer el Salmo 23. Porque al final, ya sea de ida y vuelta, en nuestro último recorrido por ese valle de sombra de muerte, dice que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán, dice, y en la casa de Jehová, ¿qué? Moraré por largos días. Amén. Yo soy hija del buen pastor, no soy una hija de un pastor asalariado. A mí me pastorea Jesús. Este rebaño es de su Padre, y por eso yo sé que si llego a estar en peligro de muerte, ahí me dice que Él su vida da, ya la dio por mí por adelantado. Ya pagó el paso, el boleto por ese valle de sombra de muerte, ya está pagado, está asegurado de ida y vuelta. Tú decides. Si te regresas va a ser porque tú lo decidiste, va a ser por tu voluntad, pero no es porque Dios no tenga la capacidad de llevarnos hasta el otro lado. Amén. Pónganse de pie y yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, y me complace mucho compartir lo que Dios está